Vamos a conversar con Raúl Sor sobre una situación bastante particular. En México, el presidente López Obrador hizo una consulta pública para ver si es que, creo que son 5, los expresidentes debían ser llevados a juicio, debían ser por distintos tipos de ofensas y delitos y situaciones de prevaricación y un montón de otras cosas que se les imputaban. Esto ocupa un espacio bastante enorme de tiempo. Bueno, de la gente que votó, la mayoría dijo que estaba dispuesto a eso, pero votó tan poca gente que ¿qué valor tiene una situación como esta, Raúl Sor? Hola, es interesante en todo caso la idea. Un presidente en ejercicio que decide preguntarle a la ciudadanía si considera, gracias a su constitución, porque hay una posibilidad de hacerlo, que se juzgue a los 5 anteriores presidentes que pasaron por su mismo puesto. Claro, normal, mira, de entrada esto recibió muchas críticas, en primer lugar de parte de la Corte Suprema, porque en general no le gusta a ningún poder judicial que el Ejecutivo esté iniciando acciones, y ellos lo ven como una prerrogativa que corresponde al Poder Judicial y específicamente a la Corte Suprema. De manera que la Corte Suprema empezó a poner palito y tampoco le gustó la formulación de la pregunta que iba a ir en este referéndum, de manera que metieron mano y salió una redacción súper complicada, tan complicada que el semanario británico El Economist, burlándose, dijo: parece que la redactó Cantinflas, porque realmente la pregunta debió haber sido muy simple. ¿Deben ser encausados los exmandatarios que sean descubiertos en acciones ilícitas? Bueno, uno podría decir, ¿para qué preguntar eso cuando el Poder Judicial tiene las atribuciones para poder juzgar a los exmandatarios? Pero si tú vas a México, uno de los temas más recurrentes es el de la corrupción, y que la corrupción está en todos lados. Y resulta que durante cada gobierno, los sexenios, porque gobiernan durante 6 años, y esto se refiere a los 5 últimos gobernantes, es decir, a los últimos 30 años, nadie hace olitas sobre qué pasó en el sexenio. Es decir, el político que viene después, el presidente siguiente, se calla la boca y se borra, desaparece prácticamente de la política. Mientras está gobernando, es un emperador, tiene poder absoluto, nadie lo toca, nadie lo critica. La prensa en general es increíblemente oblicua para referirse a ciertos escándalos, y todo se hace a través de alusiones indirectas, y tú tienes que ser casi estar viviendo allí para saber a qué aluden, y todos hablan del famoso escándalo y no dicen cuál es. Pero en fin, el hecho es que mientras está un presidente está en ejercicio, es prácticamente intocable. Y esto es lo que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, le dicen AMLO por las iniciales, se ha propuesto terminar, y está haciendo uso de su prerrogativa a llamar, una prerrogativa relativamente reciente, de poder llamar a un referéndum, y preguntó precisamente si la gente estaba de acuerdo con que fueran juzgados los exmandatarios. Y la respuesta era absolutamente previsible. Y uno se pregunta por qué él llamó a esta consulta, porque se sabía que iba a votar muy poca gente. En medio de la pandemia, es decir, si se va a juzgar o no a los expresidentes, mucha gente simplemente no se iba a dar la molestia de votar, y eso fue lo que pasó. Votó un 7%, alrededor del 7% del padrón electoral. Y de ese 7% que votó, abrumadoramente, más del 90% dijo sí, se los debe juzgar. Y un pequeño porcentaje... básicamente, para ponerlo en términos estadísticos, si tú quieres, básicamente fue a votar en gran medida aquellos que consideraban que
sí, debía ser juzgado, digamos. Ese siente absolutamente, ahora, eso, pero mira, eso es absolutamente claro. Pero hay que considerar de que hoy día, en una elección en la que no estaba en juego nada que les tocaba personalmente, es decir, tú no estabas votando por el gobernador, que en México tiene mucho poder, no estabas votando por un alcalde, sino que estabas votando por una situación pretérita, era evidente que no iba a haber, la gente no se iba a apasionar por eso. no, quién Más sabe. en condiciones de pandemia. Quién sabe, yo creo que si tú haces la misma pregunta acá en Chile, en una de esas la respuesta es distinta. ¿Quién sabe? Cuando te están diciendo que los 30 años, que los 20 años, que los 40 años, de pronto una consulta de ese tipo, alguien diría, oye, ¿sabes qué? No sería nada malo por lo menos ver. Ahora, lo que me llamó la atención de lo que tú dijiste es que, ¿cuál es exactamente la pregunta? La tenemos ahí y la podemos ver. Porque es una pregunta que, como lo planteaste tú, mira, si es que algo sale, si se debiera o no se debiera juzgar. Eso me indica a mí que hay una suerte de incógnita respecto de qué pasa si es que eventualmente un expresidente es pillado en algún delito. Mira, dice, ¿está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? O sea... Bueno, esa última parte de protección de los posibles encausados es lo que metió la Corte Suprema. Y estarás de acuerdo conmigo que es bastante cantinflera la forma en que está formulada la pregunta. Podría haber sido mucho más directa y al hueso, de hecho, sobre todo no me si quedó, va a estar no me escrito quedó en un voto. nadie. Yo me pregunto cuánto se demoraron mucha gente que no es tan versada en entender exactamente lo que se les estaba preguntando. Ahora, no existe en México un sistema de verificación, por ejemplo, bueno, tú dijiste una cosa que hace mucho tiempo se sabe y quizás me contesta la pregunta, que es que históricamente México ha tenido, ha cambiado en el último tiempo, pero durante mucho tiempo tenía, bueno, un partido muy potente de la cual salían básicamente a dedo designados los próximos presidentes, y esos presidentes no cuestionaban nunca jamás lo que había pasado para atrás, solamente miraban para adelante, eran parte de una misma lógica, el PRI. Después tenías hubo competencia electoral, pero también se mantuvo un poco esto de que el nuevo presidente que llegara no miraba para atrás con ojo escudriñador ni investigador, sino que básicamente lo pasado y ahora para adelante, y así sucesivamente, digamos. Bueno, tú lo has descrito con absoluta claridad, y el método de designación del candidato dentro del PRI lo llamaban el dedazo, es decir, de dedo. ¿A quién le tocaba el dedo? Y si tú querías que el dedo recayera sobre ti, y por supuesto había luchas de facciones, es decir, no era totalmente arbitrario a quién nombraba el presidente en ejercicio o el partido del PRI, y había muchas corrientes y disputaban, pero una vez que se designaba ese personaje ya entraba en un plano casi de un emperador, y la literatura mexicana está llena, pero de excelentes novelas. Los mexicanos tienen un extraordinario sentido del humor y un humor negro muy fuerte, y como en muchos casos no podían combatir la corrupción y la arbitrariedad, bueno, la venganza venía por la vía del humor, y con muy buenos novelistas, con muy buenos escritores, incluso en cine, han dejado un testimonio extraordinario, ¿no? Hay una película excepcional que se llama La Ley de Herodes, y que trata justamente sobre cómo se maneja el poder en México. Es una sátira, pero violentísima, muy bien lograda, y que yo creo que sintetiza La Ley de Herodes, sintetiza muy bien lo que ocurrió durante mucho tiempo en México. Y bueno, hoy día yo creo que López Obrador sabía perfectamente, él había visto las encuestas y sabía que esto iba a tener muy poca atracción, iba a ir muy poca gente a votar. Lo que creo
que él trató de hacer es señalar de que nadie es sagrado, que es perfectamente posible impugnar a un exmandatario. De hecho, este referéndum no va a ser vinculante, porque para que fuese vinculante requería el 40% de la votación del padrón electoral, y fue apenas el 7%. Pero él se declaró absolutamente vencedor y satisfecho hoy mismo, al conocer los resultados, y dijo: esto abre compuertas que antes no se habían abierto, que no, un recurso que no se había utilizado. Y bueno, él debe tener en mente, en primer lugar, yo me imagino, a Peña Nieto, que es su predecesor, que estaba involucrado en una cantidad enorme de escándalos y de acusaciones de corrupción con la empresa petrolera Pemex, con compra de propiedades, con una empresa china, en fin, con una variedad de empresas, y de la cual ya mientras él estaba en el gobierno estaban saliendo los escándalos al aire. Le regalaron una enorme mansión que daba la casualidad que era blanca, entonces le decían la Casa Blanca. Y, en fin, abundan los escándalos, de manera que si él quisiera empezar de alguna manera cuestionar a alguien, va a tener que ser con Peña Nieto. Y también tiene tiene algunos problemas que arreglar, porque él estima que en más de una oportunidad se le violaron las elecciones que él había ganado y que le fueron arrebatadas. De manera que puede que hayan ahí también algunos temas pendientes, pero sin duda el campeón o el presidente que ha estado más citado en temas de corrupción es Peña Nieto. Sí, bueno, interesante el modus operandi de esto de una consulta, que me encantaría conocer cuáles son las explicaciones que se dan para tener un 7% de una cosa tan comentada, porque se comenta, tú hablas con los mexicanos y los mexicanos son muy directos, ellos te manifiestan todo, el concepto de la mordida, uno lo aprendió hace mucho tiempo por amigos mexicanos, que cómo funcionaban determinadas cosas en las calles, con la policía. Esto estoy hablando tiempo pasado, puede haber cambiado la cosa ahora, pero eran muy, yo te diría, directos, no escondían las situaciones que habían a veces de corrupción institucional. Hasta que, bueno, López Obrador, que en su propia campaña habló muy duro en contra de la corrupción, y no sé qué tan bien le ha ido en eso, en términos de su propio gobierno, pero yo creo que esto era algo que no por la forma es relativamente inédita, pero que en algún momento dado ya se venía mascullando, a pesar de que Vicente Fox está entre los 5, el expresidente Fox, él era un hombre que venía de la derecha, del PAN. Claro, del PAN, y también cuestionó muchísimo conceptos de corrupción del PRI, básicamente, en su época, y sin embargo está ahora dentro de los 5 también. Fíjate, Fernando, déjame contarte una breve anécdota que me ocurrió a mí. En México existe el concepto del embute. El embute es la coima que se le paga a los periodistas para que cubran, como quiere la autoridad, la situación. Y a final de año, todos los periodistas que cubren distintos frentes eran convocados al Ministerio de Salud, al Ministerio de Justicia, y según cómo habían cubierto ese tema, le daban un sobrecito, ese era el embute, con dinero. Entonces, en una oportunidad, yo estaba trabajando para un diario mexicano, Novedades, estaba en Londres, y en algún momento entré en una negociación salarial con el diario, y me dijeron: no, pero tú arréglate con nuestro embajador en Londres, y él, anda a hablar con él, y él tú vas a entender una vez que hayas hablado con él. Y cuando hablé con él, que era un extraordinario diplomático, un hombre realmente excepcional, se rió y me dijo: no, mira, lo que el diario te está hablando es lo que en México conocemos como el embute, y me explicó toda esa institución. Me dijo: no te preocupes, no vamos a entrar en esa relación. Y de hecho,
desarrollé una muy agradable amistad que todavía continúa con este embajador. De manera que con esto te quiero decir hasta qué punto la corrupción está institucionalizada. Yo he trabajado muchos años, tú también, en Chile como periodista, y sabemos que no existe embute. No hay embute en la forma como lo está describiendo para nada. Las formas en que los medios de comunicación a veces en Chile históricamente han dado a conocer su opinión es básicamente a través de su línea editorial. No necesitan a los periodistas para eso. La línea editorial tienen páginas editoriales, tienen primeras planas, digamos. Y ahí se ponen los títulos como quieran ponerlos. Nunca nadie haya pagado a un periodista por algo, pero en general el ejercicio de la profesión en Chile no pasa por pago. Yo sé que en varios países latinoamericanos es bastante frecuente que se pague a los periodistas. En Chile eso no ocurre, lo cual es un motivo de orgullo para todos nosotros. Bueno, en todo caso, ¿esta situación quedó en qué? Bueno, que quedan en las manos de López Obrador. Es decir, él no es vinculante, él no tiene que proceder, pero igual había la posibilidad de llevar a juicio a estos expresidentes. Él no necesitaba consultar. Yo creo que esto fue una movida política para agitar el tema, para, digamos, movilizar opinión pública, y por eso él se da por satisfecho. Es decir, yo consulté, los mexicanos me dijeron más de un 90% que sí. Da lo mismo si fueron, a lo mejor no se alcanzó la cota que se requería del 40%, pero yo siento que tengo un mandato y con ese mandato puedo operar. Ahora él tendrá que calcular políticamente qué es lo que significa esto y hasta qué punto, digamos, puede conseguir su objetivo. Pero nada le impedía antes llevar ante la justicia a algunos de los expresidentes, específicamente a Peña Nieto. Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias, Raúl. Cuídate. Listo, chao. Chao. Volvemos.